piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Si pudiéramos describir a un corrupto, comenzaríamos por decir que no tiene ningún sentimiento de culpa por robarse lo que es de todos. Los corruptos no sienten pena ni vergüenza por dejar a las comunidades sin agua o sin vivienda, sin educación o sin salud. A ellos solo los mueve su propio interés y el de sus allegados. El corrupto es un delincuente muy peligroso y solapado. Sus artimañas oscuras se basan en fingir y simular. Hacen grandes esfuerzos por llevar a las comunidades a que crean en él para después darles la espalda. Cada 4 años somos nosotros los ciudadanos los responsables de decidir si un corrupto llega o no al poder. Por eso, antes de elegir hay que pensar, analizar e investigar acertadamente a los candidatos, para que la persona que llegue no se robe la plata, la invierta bien y genere oportunidades en los territorios. Ahora sí llegó el momento de buscar ese de empleo. No, estos están muy complicados. Repartidor de cáscaras de huevo. No, ese no. No. Tomador de agua invertido. No, yo de invertido no. Aquí sí está, esta columna. Ay, si a usted le gusta el dinero fácil, véngase para acá. ¿Cómo así? O sea que se busca un político corrupto para que gane bastante plata. Este es el mío. Esta dirección da... carrera 48 con la transversa. Amigo, venga, ¿usted sabe cómo llegó fácil a esta dirección? Cada 4 años. Y como si fuera una feria de mercado, la politiquería se toma a los municipios para hacer soñar a los ciudadanos que viven desprevenidos de la política. Antes regalaban tamales, tejas, arena o ladrillos. Prometían dar casas y emplear a los pelados sin camello. Pero las cosas han cambiado y hoy la mirada debe ser más aguda. Es importante que se eleve lo que llamamos el conocimiento ciudadano, que la gente sepa qué es la democracia, cuáles son las reglas de la democracia, cómo se vota, por qué se vota, en qué condiciones, cuáles son las faltas, qué constituye una trampa en todo el proceso electoral. Eso es muy importante. 2, que la gente conozca la oferta política, es decir, que la gente se preocupe por conocer la hoja de vida de su candidato, el programa que está ofreciendo, las posibilidades de desarrollar ese programa, quién lo financia, qué alianzas tiene, de dónde proviene, qué experiencia ha tenido ese candidato, lo que llama uno el voto consciente, ¿cierto? Y 3, que es un asunto muy importante, que la ciudadanía le haga seguimiento a las formas como juega el candidato, es decir, el método. Nosotros sostenemos que un candidato que es tramposo en las elecciones no puede ser buen gobernante. Entonces, un candidato que hace propaganda extemporánea no va a ser buen gobernante. Un candidato que se financia con recursos ilícitos o con fuentes no claras o se niega a ser transparente su contabilidad no es un candidato adecuado. Nosotros consideramos que un candidato que le hace trampas a la forma como implementa su programa o como construye su propuesta política. Entonces la ciudadanía debe aprender a identificar esos candidatos que no tienen buenas prácticas, que no juegan limpio, que no cumplen con las reglas de la democracia, para no darle su voto, porque con toda seguridad no van a ser buenos gobernantes. El imaginario de las personas cuando escuchan hablar de los corruptos es que son politiqueros que van con maletas llenas de billetes. Pero resulta que no. Hoy los corruptos están en una carrera maratónica por repartir los recursos públicos que tendrían a disposición si dejáramos que llegasen al poder. Por eso generan un manto de confianza a su alrededor para luego poder robarse las oportunidades de las personas como usted y su familia. Pagan para llegar y llegan para robar. Los partidos políticos en las campañas electorales ponen sus propias reglas. No las reglas del Estado, no las reglas del control político de los ciudadanos.
tampoco las reglas del ejercicio de la administración pública. Ponen sus reglas, las reglas de la campaña política. Es decir, conseguir votos a toda costa, poner mapas políticos que le permitan al político electoral controlar la ciudad o los nichos donde hay posibilidad electoral. Pero si a eso le unimos otras pistas como por ejemplo el favor, la promesa política, el exceso de dinero privado circulando en la campaña electoral, esos son elementos que dan lugar a comprender cómo se reconocen prácticas de corrupción en actividades preelectorales. Pero además también hay un fenotipo, es decir, una especie como de forma física del que ejerce la corrupción. Es decir, el político convencional también sabe que la fiesta, que el exceso de licor en la campaña, ese tipo de cosas también van indicando o señalando cómo se producen ese tipo de prácticas que van dando lugar a personas que ejercen la corrupción, que luego va a concluirse en obtener cargos de elección popular por la vía de, primero, la corrupción y, por último, si quedara espacio, el papel del Estado. Año tras año pensamos en política, pero parece que solo nos importa la política de las urnas, de los candidatos en campaña, de las peleas cíclicas en las redes sociales, de la que adormece y no de la que despierta en el ciudadano el chip de «esto también me involucra a mí». Lo primero es que en Colombia hay una indiferencia fundamental para el ejercicio de la política electoral, es decir, los ciudadanos colombianos no somos muy dados a gustar de las prácticas electorales, es decir, es un porcentaje muy básico, seguramente mínimo, de los ciudadanos que van al ejercicio electoral y que confían en que a través de las elecciones se cambia el Estado y se cambia la política. Cuando un ciudadano en la cotidianeidad de la sociedad, en el barrio, en la comunalidad, busca elegir un político por vía de un cargo de elección popular, debe revisar algunos elementos. Revisar la trayectoria política de a quién va a elegir, de cuál partido procede, cuáles cargos públicos ha ejercido, cuáles son esas referencias, esas confianzas que ha generado en él históricamente. Es un elemento que me parece muy importante y es que hay que revisar de dónde viene también el que está ofreciendo la idea de ser elegido. Cuál es la propuesta política que realmente le permite a un ciudadano confiar en dónde va a poner sus votos. El ciudadano en la cotidianidad también debe reconocer qué papel tiene el político al momento de ser elegido, es decir, si tiene o no capacidad de transformar la política. Entonces es un elemento también muy importante y es que el ciudadano debe saber si a quien va a elegir realmente sí tiene capacidad de influir en las transformaciones fundamentales de la sociedad, de resolver problemas públicos concretos, o si simplemente va a elegirse para obtener unos honorarios como congresista, como diputado o como concejal. Un corrupto se reconoce porque puede tener un lenguaje positivo pero enfocado como a dilatar las respuestas, tratando de llegar a un público, pero se nota que tal vez no está diciendo las cosas como son y a la vez muy hábil porque utiliza un lenguaje que la comunidad puede creer que puede ayudar a beneficiar prometiendo cosas, pero que realmente no se van a cumplir. Lo que hace reconocer a un corrupto es su pasado, es decir, que previamente haya prometido cosas que no haya cumplido o que se sepa en su trayectoria como funcionario, por ejemplo, o como persona que utiliza estrategias que son inadecuadas para ganar favores. Yo creo que el corrupto siempre está aliado con el narcotráfico, comprando votos, comprando a la gente con comida a cambio de votos y así poder hacerse rico. Es difícil reconocer a alguien corrupto porque ellos especialmente se dedican a la demagogia, convenciendo al público, a la gente, para que voten por ellos y al final, es decir, los convencen con las palabrerías bonitas y términos que uno muchas veces desconoce y cuando están en el poder no cumplen nada de lo que prometieron. Sí, muy buenas tardes. Es que yo sí vine para lo del de empleo este. Bueno, como viene el aviso, necesitamos que esta persona que llegue a este cargo le guste mucho la plata. O sea, tiene que ser una persona... No, eso sí, no le quepa ninguna duda. A mí me encanta la plata y no tanto...
tanto que me gusta, sino que las necesito también. Parezco a James Rodríguez. Y necesitamos que sea muy mal planificador. Ah, no, de eso sí yo tengo que hablarle específicamente porque yo mal planificador sí soy. Porque vea, ya voy para el 7º hijo. El que van a hacer se va a llamar James Rodríguez Falcao Murillo. Bueno, y hay grabando, una cosa. grabando. Antes de que llegue a ese momento, necesitamos que usted compre algunos votos. Ah, pero sí, no, sí, eso es muy fácil porque yo, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el partido por la casa, que yo no le he explicado eso todavía, cuando lo íbamos a hacer, yo también era el que compraba los votos para que yo fuera el árbitro. Bueno, lo más importante es que usted deje sin oportunidades y sin esperanzas a la gente. Eso sí que no le quepa duda, es más, yo le dije a todos los que estaban haciendo fila para este puesto que ya habían elegido al de ese cargo y todos se fueron. Ahí me lo gané de una vez. O sea que tengo el puesto, diga que sí, diga que sí. Es muy posible que usted quede en el puesto, me gustó mucho su actitud. Muchas gracias. Amén para las ánimas, hasta luego. Bueno, ya, yo le pagué, no, pues. Aló, hasta luego. Hasta luego. Ay, yo creo que me voy a ganar ese trabajo, ay. Un politiquero que haya tenido escándalos de corrupción en el pasado, así practique yoga o tenga al Vaticano de su lado, no se convierte en buen ciudadano de la noche a la mañana con tal de volver al poder. El que es, no deja de ser. Y quienes han tenido capítulos oscuros en su actuar público son los encargados de limitar los sueños de la sociedad, robándose el dinero que otros invertirían en continuar con el desarrollo de las comunidades. En la vida cotidiana los ciudadanos relacionan la politiquería con quienes se hacen elegir pero no cumplen con los compromisos de la política. En la vida diaria el ciudadano relaciona la politiquería con lo que no es correcto. Sin embargo, en el fondo continúan eligiendo a quienes ejercen ese tipo de prácticas o de actividades politiqueras. Lo deseable es que el ciudadano logre acceder a una mejor pedagogía social y política para que evite ese tipo de prácticas de la politiquería o de la corrupción. El ciudadano debe participar en toda la ruta democrática del gobierno. El ciudadano debe participar en la conformación del programa de gobierno del candidato. El ciudadano debe participar en la vigilancia de la campaña. Debe participar en la elección del mejor candidato, garantizando esa transparencia. Y el ciudadano debe participar después en el control de los actos del mandatario. Las veedurías ciudadanas, los consejos territoriales de participación, es decir, todo ese tipo de cosas son figuras que sirven para que el ciudadano le haga control. ¿Cuál es el compromiso del ciudadano? Uno, ayudar a que se escojan los mejores gobernantes. Y dos, ayudar a que ese gobernante ejerza efectivamente una función pública de acuerdo con las reglas de la democracia. Supondríamos que en el 90% de los 1.102 municipios que tiene Colombia, que son de cuarta, quinta y sexta categoría, prosperaría con mayor frecuencia y rapidez la corrupción, porque se supone que allí los ciudadanos no tienen formación académica, no hacen uso del control social, lo que técnicamente llaman las veedurías, pero eso también pasa en las grandes ciudades, es decir, los distritos en Colombia son ejemplo de prácticas de corrupción muy importantes. Las ciudades capitales e intermedias en Colombia son ejemplos emblemáticos de corrupción política, electoral, que luego va a colonizar la cultura de las administraciones públicas. Reconocer a un corrupto antes de que llegue al poder es una especie de deber ciudadano. Y es que levanten la mano aquellos que no quieren que los pelados en los pueblos tengan una beca de estudio, los que están inconformes con las nuevas sedes de la Universidad de Antioquia, los que demolerían los parques educativos, los que no comparten que los niños de los municipios lleguen a sus colegios en transporte escolar sin tener que pagar un peso, los que no quieren que los maestros estudien gratis sus maestrías. Que levanten la mano los que no quieren que los artistas viajen por el mundo y estudien en la universidad para ser profesionales. Esas son oportunidades que la corrupción nos quitaría si llegara al poder en cualquier parte del territorio. Las prácticas de la corrupción en la política electoral y las prácticas que anteceden a los eventos electorales que le evitan a los candidatos cumplir con las reglas del Estado, pero que sí logran rápidamente obtener cargos electorales y sobre todo votos, pasan por varios elementos. Por ejemplo, apelar a las bondades físicas para obtener favores electorales.
Otro elemento es lograr que los ciudadanos que se organizan en juntas de acción comunal, en juntas administradoras locales, sean cuotas obligatorias para obtener cargos en consejos municipales. Crear o constituir fundaciones, corporaciones, fachada, pero que sirven para desviar recursos públicos y llevarlos a las campañas electorales, hacer uso de los bienes públicos, de los edificios gubernamentales, de las escuelas públicas para ir allí a hacer actividades de las campañas electorales. Eso es muy frecuente en Colombia y son prácticas que no logran derribarse o corregirse en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero lo que es un poco más fuerte es que los ciudadanos en la cotidianidad en Colombia asumen que eso ya es parte de la política, pero realmente eso no es normal. Y ahí es donde me parece que es clave que la pedagogía de la política sea el día a día para que corrija ese tipo de prácticas en Colombia. Identificar a los corruptos es muy fácil. Siempre hacen lo mismo. Prometen, roban y estancan a la sociedad. Hacer política de la buena es muy distinto a hacer politiquería. Hacer política es muy fácil. Se empieza desde ese momento en el que no se acepta plata o promesas por un voto, y eligiendo políticos serios, transparentes, sin escándalos, que tengan el compromiso de seguir cuidando los recursos públicos sin que se pierda un peso. Los ciudadanos debieran entender que a la política se accede es para enriquecer lo público y no para fortalecer los bienes privados de quienes ejercen la política electoral. ¿Y eso qué implica? Eso implica ser aplicado en los estudios de la sociedad, eso significa investigar lo público, eso significa incursionar en la política desde que somos niños, porque la política en Colombia se ejerce desde los 18 años. En el fondo, en Colombia, la corrupción es resultado de un modelo privatizado desde el centro, traduzco. En Colombia tenemos un Estado centralizado al que las regiones y los municipios no le interesan. Entonces, por eso en Colombia hay, de los 1.102 municipios, más de 800 que son de categoría quinta y sexta. ¿Eso qué traduce? Que la gente vive de lo que ganan los funcionarios en el municipio porque no hay opciones. No hay educación, no hay leche, no hay programas de vacunación. Para evitar la corrupción, uno debe de ver a quién va a elegir y no votar por alguien que uno sabe que es un corrupto. No montar esa gente para que después no nos vaya a pesar y no seamos víctimas. Para que no lleguen al poder, pues tiene que ver con el hecho de hacer un voto consciente, de saber que se debe elegir un candidato no por un partido, sino por las propuestas y no pues por favores particulares. Para evitar la corrupción del ciudadano es no dejarse comprar con pequeñas cosas. Por ejemplo, como cuando llega un político a los barrios, que la gente es encantada porque ese político lleva solamente licor y la gente es encantada porque lo emborrachan. El papel de nosotros como ciudadanos es como reconocer muy bien a quién vamos a elegir, o sea, escudriñando lo que él es y ha sido durante su vida pública. Doctor, sí, habla conmigo. Sí, el que llevó los sainetes, sí. No, sí, pero el político, sí, señor. No, doctor, es que yo estoy decidido a renunciarle hoy. Yo ya no voy a trabajar más en eso. No es por nada de nada, no, los pagos son muy buenos y todo, pero es que yo no soy capaz ya de seguir trabajando en esto. Porque yo no sabía que le estaba haciendo tantas perversiones y tanto daño a esa gente. Hasta luego, que no me vean llorar, que me también, porque yo no sabía que imagínense que hay una pobre señora que se quedó sin casa porque yo administré mal una plata y le hice pasar por la casa de ella una carretera y la acabé de ver en la calle pidiendo limosnita. Ay, no, yo no puedo con eso, tengo el corazoncito todo arrugado. Imagínense que hay unos niños que se quedaron sin escuelita donde estudiar. Yo no, doctor, hasta luego, yo no soy capaz con eso. Para los que tenemos el privilegio de ser profesores universitarios, estudiantes que dicen, es que yo ya sé, me meto en la ONG, luego me hago edil, me consigo el favor y me le acerco al senador. El senador me da el aval porque yo le hago regalos, incluso en regalos íntimos, y me imagino que ustedes saben a qué me refiero.
y luego el senador me alaba para yo ser concejal. Y entonces en el consejo yo pongo mi firma para que haya una gran obra y entonces ahí me consigo la plata para la financiación de ser diputado. La legalidad no solamente en este proceso electoral, sino en cualquier proceso institucional, es supremamente importante por la siguiente razón. La ilegalidad produce un desequilibrio a favor de algún poder, ¿sí? Y normalmente es a favor de un poder constituido a partir de la fuerza o de la irracionalidad, ¿cierto? Entonces, cada vez que la ilegalidad gana, el sistema se está desequilibrando más hacia la ley de la fuerza, que es la ley del más fuerte. Entonces, la única posibilidad de fortalecer y establecer una democracia es que se respeten las reglas. Ahora, si las reglas son injustas, porque algunas reglas nos parecen injustas, pues uno tiene que pelearse con esas reglas. Uno tiene que hacer campañas, movilización, propuestas, para que esas no sean las reglas de la sociedad. Uno no tiene que aceptar todas las reglas, pero no tiene que pasar por encima de ellas o permitir que otros pasen encima, además por ganancias pírricas. Uno le dice a la gente, mire el presupuesto que tiene una ciudad como Medellín o un departamento como Antioquia. ¿Usted cómo va a cambiar su voto por un tamal o por una teja o por un bulto de cemento? Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.